Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, donde podemos conversar sobre diferentes temas de salud mental. Y cómo no, un tema relacionado con la delincuencia puede ser un tema asociado a nuestra salud mental. Para poder hablar sobre ello, tenemos a nuestro especialista, ¿no?, quien es el doctor Adolfo Aguinaga, quien es también perito, especialista en psicología delictiva y forense, a quien ya le damos la bienvenida. Adolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y muchas gracias por participar en nuestro programa, especialmente en este tema que hoy nos da mucho que llamar. Hablamos del miedo a la delincuencia. Sí, es un tema importante, ¿no?, en la coyuntura actual que vive el país, ¿no?, una coyuntura de alta inseguridad ciudadana que se plasma en el miedo que tienen las personas a realizar ciertas actividades que antes realizaban con cotidianidad, pero ahora ya les resulta peligroso, ¿no? Quizás sería importante un poco definir qué es este miedo, ¿no? ¿Cómo llamamos a esta conducta de miedo? El miedo al delito en específico es una respuesta o condición de ansiedad que surge ante la posibilidad real o imaginada de ser víctima de la delincuencia. O sea, digo real porque hay personas que realmente son amenazadas, ¿no? Sabemos de que hay casos de extorsión, por ejemplo, una carta extorsiva dirigida a una persona es una muestra objetiva de que realmente su vida está en peligro. Entonces ahí sí hay un miedo real. Pero hay otros casos en los cuales las personas no han sido amenazadas, no han sido tampoco victimizadas, pero por referencias por parte de los medios de comunicación o por referencias de personas conocidas, entienden que el contexto es sumamente peligroso y aparece el miedo al delito. Hoy en día hay algunos elementos que favorecen esa condición, ¿no? Sí. Y estos elementos, ¿cuáles serían? Bueno, primero que hay una sensación de impunidad, ¿no? Hay una sensación en las personas de que no existen las instancias de control formal como la policía, como la justicia, como el poder legislativo, y que de alguna manera no están cumpliendo con su labor, su función principal de protegernos a los ciudadanos frente al delito, ¿no? Por el contrario, hay la percepción que se tiene es que hay una, digamos, asociación entre estos poderes y la delincuencia. Entonces, finalmente, eso incrementa el nivel de percepción de amenaza que normalmente tienen estas personas y también la percepción de vulnerabilidad frente a ellas. Y esta situación de sentirse vulnerable, de sentirse que puede ocurrir algo, es justamente una situación ya ansiosa, ¿no? Claro. Porque advierte la posibilidad, ¿no? Claro, y claro. Crea todo un estado emocional. Genera una sensación de amenaza latente, ¿no? Es decir, la percepción de que en cualquier momento algo malo me puede pasar a mí o a mi familia, ¿no?, a las personas que yo quiero. El problema de esto es que muchas veces hay niños que de repente no contemplan tanto la posibilidad de peligro per se, pero al ver a sus padres o al ver a sus familiares que están asustados, el niño inmediatamente incorpora esa información porque los niños menores a 6 años reciben la información emocional con mayor facilidad que la información cognitiva. Entonces captan la emoción, digamos, de ansiedad, de temor que se presenta en los padres o en familiares mayores, y también se crea una configuración, una representación mental del mundo como peligroso, ¿no? Y esto repercute en cambios físicos también importantes, biológicos, ¿no? Ustedes saben que cuando hay una situación a ver, me rebobino. Cuando estamos en peligro, el cerebro cumple su principal función, que es la de mantenernos vivos. Okay. Surge el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia genera cambios metabólicos, como por ejemplo el incremento del cortisol, el incremento de la noradrenalina, que genera respuestas neurovegetativas intensas, incremento del ritmo cardíaco, respiratorio, tensión muscular, que a la larga terminan perjudicando tu salud. O sea, debilitan tu sistema inmunológico, haciéndote más proclive a una serie de enfermedades. O sea, no es solamente quedarte en lo netamente psicológico, sino que abarca también
una Y serie va a de problemas que influenciar van en su estado más físico. allá de lo psicológico incluso. Ujú. Muchas veces las personas dentro de su dinámica familiar han hecho una serie de rutinas, ¿no? Hábitos que se sentían fortalecidos, ¿no? Claro. Pero y que eso era más o menos adaptativo, ¿no? Hoy en día se puede hablar de lo mismo, de la funcionabilidad, se ve alterada por estos aspectos. Hoy percibo que hay una sensación de incontrolabilidad por parte de las personas, o sea, no saben lo que va a pasar. Claro, hay zonas de repente que son más seguras, digamos, zonas de personas que tienen un nivel socioeconómico más elevado, que contratan seguridad, que de alguna manera están mucho más protegidos de delitos importantes como los que suceden en lugares donde no hay esas condiciones, ¿no? Entonces, ustedes saben o sabemos que hay una brecha social muy grande, ¿no? Donde, por ejemplo, distritos pudientes tienen más policías que distritos menos pudientes a pesar de tener menos población, ¿no? Y eso se incorpora a la percepción de seguridad. Exacto. O sea, de alguna manera se sienten más seguros, pero las personas que no tienen esa posibilidad se sienten muy inseguros. Hoy en día las extorsiones están dadas a los dueños de empresas de transportes, por ejemplo, ¿no? Y se sabe de buses que han sido baleados, ¿no? Entonces, con personas adentro. Imagínense que ¿quién va a pensar que cuando sube un micro puede salir muerto, ¿no? O Ya sea, hay una situación. no era eso, antes no era así. Antes el bus era, de repente puede haber un accidente, ¿no? Pero no que te vayan a balear dentro de un bus. Y han habido varios casos en los cuales personas han presenciado la muerte de choferes y eso sin duda que tiene una repercusión psicopatológica en ellos, ¿no? Normalmente. Claro, porque finalmente están expuestos a una situación potencialmente traumática que genera en ellos también una respuesta, defensa y evitación a situaciones que podrían sugerir también una alta potencialidad traumática para ellos. Claro, y que es un evento cotidiano que se presenta, ¿no? Que ahora claro, que antes era cotidiano y seguro, ahora es cotidiano e inseguro. Seguro. ¿No? ¿En qué medida el contexto, el concepto de estrés se puede trasladar a esta situación? Claro, el estrés, según Lazarus y Folman, se describe o se define como una sobredimensión de las amenazas y demandas del entorno y una infravaloración de los recursos para enfrentar esas demandas o amenazas. Pues eso es lo que pasa en el estrés, o sea, la persona siente que se siente muy débil frente a las amenazas que el entorno le presenta en ese momento. Y esta sensación de vulnerabilidad, de debilidad, se cimenta también en la ineficacia de las autoridades que tienen que buscar la protección justamente de los ciudadanos, ¿no? Entonces crea mayor inseguridad. Claro. Y hay mayor estrés. La misma situación en cómo es que el concepto de depresión se puede trasladar a este contexto. Sí, la depresión surge también de la exposición constante a situaciones que no puedes controlar, ¿no? De ahí puede surgir el concepto de desesperanza aprendida, ¿no? Cuando te sometes repetidamente a un estímulo aversivo, terminas resignándote y ya no respondiendo ante ella, con claras características o visos de depresión. Entonces, eso también puede pasar, ¿no? Personas que día a día tienen que trabajar y tienen que salir a exponerse diariamente a situaciones peligrosas, a pesar de que han sido amenazados, a pesar de que el contexto en el cual viven es sumamente peligroso, a pesar de que cada día se llenan de temor, de ansiedad ante la posibilidad que a sus hijos o familiares muy cercanos también le pase algo parecido, pues termina desgastándote emocionalmente, ¿no? Termina generándote patrones de conducta que antes no tenías. Por ejemplo, nos hemos vuelto muy desconfiados. Una llamada telefónica, antes era una llamada que de repente de un número equivocado, que de repente alguien se habrá equivocado. Ahora puede ser estafa, puede ser extorsión, y las personas prefieren no contestar, obviamente porque tienen miedo a eso, ¿no? Claro, y hay veces ya se ha habituado de que no contesto números desconocidos. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces hay situaciones, como bien lo dices, hábitos que estamos incorporando por esta situación de miedo. Exacto. A la situación. Cambia los patrones de interacción entre los seres humanos, ¿no? Cambian significativamente.
Entonces, ¿podríamos nosotros de alguna manera asumir que este miedo a la delincuencia es o está muy asociado a la ansiedad, a la depresión y al estrés social que se puede estar viviendo? Sí, claro, sobre todo la ansiedad, ¿no? La ansiedad, el miedo es una manifestación específica de la ansiedad, ¿no? Y entonces la ansiedad que cursa generalmente con síntomas positivos como el incremento del ritmo cardíaco, respiratorio, la aceleración del pulso, pensamientos anticipatorios de peligro, de amenaza. Todo ese tipo de sensaciones o de síntomas, perdón, están presentes en las personas que son plausibles de ser en algún momento victimizadas, ¿no? Y lo peor es que cuando esto se da sostenidamente y se da sobre todo en niños, esto está de alguna manera modificando la estructura de personalidad de estas personas, ¿no? De ser personas o niños que eran muy confiados, que eran niños muy seguros, que tenían cierta capacidad o percepción de control de las circunstancias del entorno, de pronto ya no. Entonces se vuelven inseguros, desconfiados, con un síndrome paranoide que los lleva a ser excesivamente suspicaces frente a situaciones que de repente no lo ameritan. Y eso justamente debemos nosotros advertir por cuanto los niños están formando su personalidad. Claro. Y estas condiciones van a un poco modificar la estructura que probablemente en otros contextos podrían estar dándose de manera mucho más adaptativa a su medio. Sí, sí, claro, claro. Sí, definitivamente. O sea, ya los niños crecen con la idea de que la calle es peligrosa, ¿no? Sumamente peligrosa. No solamente un lugar que tienes que cuidarte, sino que hasta cuidándote te puede pasar algo, ¿no? Qué importante esto, porque sabemos que estos patrones infantiles luego forman en la adolescencia una estructura, y es justamente al término de la adolescencia donde comienzan a dispararse otros trastornos. Claro. Que ya se consolidan, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con el grupo de adolescentes que hoy están en esta etapa y que probablemente ya podrían despertar algunos elementos y podrían llegar a un riesgo a ya estructurar un trastorno de personalidad? Sí, claro, claro. Si por ejemplo, si los adolescentes viven un contexto delictivo y incorporan la idea de que el delito es una forma, digamos, posible de adaptarte al medio, y está en una etapa de vulnerabilidad, está en una etapa en la cual se alejan un poco del entorno familiar y se exponen más bien a otros referentes de confianza que están fuera del hogar. Y estos referentes de confianza pueden estar vinculados al delito porque es generalizado en el entorno en el que viven. Entonces muy fácilmente pueden caer o empezar a ser parte ya de una organización criminal, qué sé yo, ¿no? El problema es que es como una respuesta a no querer ser víctima. Yo quiero victimizar, no quiero que me victimicen. O sea, no es que el adolescente lo piense así, pero prefiere de alguna manera tener el mando de la situación y no estar subordinado, sometido a la posibilidad de que tú seas victimizado, ¿no? Entonces el adolescente opta, no en todos los casos, pero en muchos casos, por pasarse, digamos, al bando de las personas que victimizan, que vulneran los derechos de los demás, y eso le hace sentir o le provee una sensación de poder que se vuelve después adictivo, ¿no? Sabemos que todos los indicadores sociales en la adolescencia pueden ser de mucho riesgo, ¿no? Pero hay hoy en día algunos indicadores que podrían ser de riesgo alto para la conducta antisocial, para la personalidad o el trastorno de personalidad de conducta antisocial, ¿no? Eso, ¿cómo manejarlo? Lo que pasa es que tiene que ver mucho con las bases, ¿no? Las bases familiares, el estilo de crianza al cual fue expuesto, los modelos parentales a los cuales se expuso, los principios, los valores que la familia otorga, que de alguna manera lo van a proteger de incurrir en ese tipo de conductas delictivas. Pero si el entorno es un entorno disfuncional, si hay, digamos, una disposición parental negligente para cubrir las necesidades de sus hijos, si hay una falta de cohesión afectiva entre los miembros de la familia, y con ese tipo de características del entorno familiar, él encuentra de alguna manera un mayor contacto o cohesión afectiva con los miembros que están fuera del hogar, o sea, perdón, con referentes externos al hogar. Claro.
muy probablemente prefiera acoplarse a este grupo y adoptar las conductas delictivas, ¿no? Adolfo, qué bueno que mencionas de estos aspectos, porque a partir de ello nosotros podemos advertir qué hacer, ¿no? Si tenemos bien claro que estos vienen a ser mediadores para la conducta delictiva, ¿no? Y para poder nosotros tener algo que fortalezca o que de alguna manera pueda la persona proteger su salud mental, ¿qué hacer frente a ello? ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú harías basándonos en estos determinantes? Bueno, en este momento creo que lo mejor es tratar de no alimentarse de tanta información negativa, porque uno de los factores sociales que incrementan este nivel de miedo al delito y percepción de inseguridad en general es los medios de comunicación, o sea, la constante exposición de situaciones delictivas en los medios de comunicación. Un mismo delito se puede repetir 20 veces, ¿no? El cerebro lee que hay 20 situaciones de victimización, no es que una que es repetida 20 veces. Entonces el cerebro se activa los recursos, hace todo un proceso metabólico que permita activar los recursos de defensa de esta persona frente al peligro. Entonces lo ideal es que tengamos cuidado, que sepamos que estamos en una situación difícil, complicada, pero que no es que de todas maneras vamos a ser victimizados porque en la calle no están victimizando a todas las personas que salen, sino que hay situaciones en las cuales sí se da. No alimentarse ese tipo de información, tratar de repente si es que hay el miedo, ese miedo operativizarlo en conductas de protección comunitaria. O sea, de repente estoy en un lugar que es inseguro, que es mi barrio, pues conectarme con los vecinos para poner cámaras de seguridad, para producir... buscar estrategias de sentirme seguro. Claro, alumbrar más las calles, pintarlas. Ese tipo de situaciones que tienen que ver con la criminología ambiental, han tenido mucho efecto también, ¿no? O sea, de alguna manera el delincuente busca espacios, zonas con los cuales se puede identificar, ¿no? Por ejemplo, grafitis, lugares con poca luz, parques descampados, todo ese tipo de espacios atrae mucho la delincuencia. Entonces, si nosotros como vecinos de repente nos reunimos y tratamos de que esto cambie, que no sea atractivo para los delincuentes, eso ya de por sí incrementa tu nivel de seguridad, porque también estás haciendo algo, no te estás quedando con el miedo, sino que tu miedo lo estás volcando, enfrentando, haciendo algo concreto para mitigar disminuir las posibilidades de que la victimización se pueda dar. Y de alguna manera también disminuir tu inseguridad, ¿no? Porque estás haciendo una estrategia que de pronto te va a hacer sentir más protegido y a su vez más seguro y a su vez con mejor bienestar, ¿no? Y en cuanto a, por ejemplo, propiamente las personas que de pronto quieren seguir actividades cotidianas, de repente fiestas, ¿no? Que están acostumbrados. ¿Y qué hacer? ¿Cómo manejar esta situación? Porque hoy es más riesgoso ir, por ejemplo, a una reunión colectiva, ¿no? Más riesgoso de pronto ir en un taxi de manera solitaria, etcétera, ¿no? Sí. Tomar precauciones, ¿no? Vincularse con otras personas, amigos, compañeros, que permitan darle de alguna manera un soporte en ese momento y una sensación de seguridad. Y objetivamente también le permitan tener conductas más seguras frente a la posibilidad de ser victimizado. O sea, si voy a viajar en un taxi, pues comparto el taxi con un amigo, con una amiga. Tomo taxis que me den seguridad, ¿no? Taxis por aplicativos que tengan ya un prestigio, digamos, y no cualquiera que se presente. O sea, buscar nuevamente estrategias de seguridad. Exacto, estrategia de seguridad o sea, que tu miedo no te paralice, sino que te conduzca a llevar acciones que te permitan incrementar tu nivel de seguridad. A modo de resumir, te podría preguntar, ¿qué no hacer y qué hacer? ¿Qué no hacer y qué hacer? ¿Qué no hacer y qué hacer para enfrentar este miedo a la delincuencia? No alimentarse de tanta información respecto a delitos que se dan, porque si ustedes se dan cuenta,
los noticieros, por ejemplo, las 3/4 del noticiero son noticias de delitos, ¿no? O sea, delitos, e incluso lo acompaña con una sonoplastía que ayuda a que emocionalmente esa imagen impacte, ¿no? Claro. Entonces, emocionalmente capto De manera el agradable peligro. la noticia, ¿se puede decir así? No, desagradable, porque te ponen una música tétrica y te muestran la actividad eso te delictiva refieres, ajá. y genera incrementa el nivel de temor en la persona que está expuesta a ello, ¿no? Si lo ves muchas veces, tu cerebro va a, de alguna manera, codificar eso como que el mundo o el entorno que te rodea es altamente peligroso y te va a generar lo que es normal, conductas de evitación. O sea, vas a evitar salir a la calle porque la calle es un estímulo, un espacio aversivo y peligroso para ti y para los demás también. ¿Y qué hacer para buscar mi bienestar? Esto que dije, ¿no? O sea, alimentarse de información más positiva, saber que es peligroso, pero no llenarse de tanta información presentada casi de manera morbosa en los medios de comunicación. Hacer algo, o sea, buscar redes de apoyo para permitir que las zonas en las cuales ellos habitan no sea más peligrosa, conversar con las familias para tener estrategias de seguridad, comunicarse constantemente, que permitan brindar a la persona una sensación de mayor control respecto a las condiciones peligrosas del entorno. Adolfo, un último detalle. Si la persona comienza a reconocer que está teniendo este miedo y que ya está haciendo algo que está interfiriendo en su vida personal, es necesario recurrir y pedir ayuda. Sí, claro que sí, porque de repente él no se da cuenta, pero ya está con un cuadro psicopatológico encima, ¿no? Importante eso. Sí, claro, puede ser tranquilamente algún trastorno de ansiedad, un trastorno mixto de las emociones, ansiedad o depresión. Está también de alguna manera generando cambios en su estructura de personalidad, porque esa exposición constante a un mismo estímulo, a ese miedo repetido, termina incorporándose dentro de sus patrones de interacción con los demás y también obviamente modifica estructuras de personalidad, esquemas de pensamiento, emociones que normalmente no tenía y ahora las tiene constantemente. Y a veces cuando el estímulo ya no está, ese tipo de características permanece y eso viene a ser ya más peligroso. Sumamente peligroso. Muchísimas gracias, Adolfo. Realmente es muy fortalecedor saber que existe una estrategia frente a esta situación que cotidianamente va aumentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Con el doctor Adolfo Aguinaga hemos visto que el miedo a la delincuencia no hay que normalizarlo, más bien hay que atenderlo y buscar estrategias para mejorar nuestra salud mental. Muchísimas gracias. Continúenos viendo por nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.